Bueno, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es pediros disculpas por el retraso. Es evidentemente culpa mía, me he perdido. Y bueno, disculpa, me siento mucho que hayamos empezado tarde por mi culpa. Bien, sobre la introducción magnífica que nos ha hecho el compañero, voy a tratar el tema de cómo afecta una integración económica de estas características a los derechos laborales y sociales. Enfocar este tema no es algo novedoso, porque en toda integración económica supranacional los derechos sociales se ven afectados de una u otra manera, los derechos laborales. Para enfocarlo voy a tirar un poco de teoría básica de integración económica y vamos a definir qué es integración económica supranacional. La integración económica supranacional es un proceso mediante el cual dos o más países van eliminando barreras al comercio entre ellos. Las barreras típicas al comercio entre los países son las barreras arancelarias. Pero no solamente eso. Hay otro tipo de barreras que se consideran medidas de efecto equivalentes a los aranceles. Es decir, un arancel es lo que es y por ejemplo, cuando empezó a construirse lo que sería la integración económica europea y luego la Unión Europea, lo primero se eliminan las fronteras, las barreras arancelarias y luego todas aquellas medidas que puedan suponer para un comercio entre un Estado u otro, para un traslado de una mercancía a un Estado u otro, para un traslado de empresa de un Estado u otro, puedan suponer para el comercio una barrera similar a la de un arancel. De todas las fases que puede cubrir una integración económica, la más básica o inicial es la zona de libre comercio, que es lo que se está haciendo ahora con Estados Unidos, y la más elaborada es la Unión Económica y Monetaria, que es la que tenemos en la Unión Europea. Todas afectan a los derechos laborales, desde la primera. Y la pregunta es, ¿por qué? Bien, cuando integramos o cuando eliminamos aranceles, lo que estamos haciendo es fomentar el comercio. Y el comercio crece entre los estados en los cuales no hay aranceles. Al crecer el comercio, se ponen en común y en íntimo contacto distintos ordenamientos laborales. ¿Por qué? Porque estamos hablando solamente de eliminar aranceles y medidas de efecto equivalentes a los aranceles, pero no estamos hablando en ningún momento de poner en común normas laborales. De manera que si yo, país A, entro en contacto con el país B y libero el comercio de las mercancías, servicios y empresas, lo que estoy haciendo es permitir que los factores económicos circulen, pero que cada país mantenga sus normas laborales. ¿Esto genera problemas? Esto puede generar problemas o no, depende de lo que hagan los países con sus normas laborales. Per se es complejo que cada país tenga una normativa laboral y que en un país el salario mínimo interprofesional sea de 10 y en el país de al lado de 5. Esto intuitivamente ya va a plantear problemas, o que tenga un país una regulación de riesgos laborales muy protectora y otro más permisiva. En teoría, y esto se empezó a estudiar ya en 1956 con el informe O'Flynn de la OIT, en 1956 cuando se empezó a construir, cuando ya se tenía claro que quería construirse la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que es la madre de la Unión Europea, cuando se empezó a construir la CECA se elevó una consulta a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, diciendo ¿qué circunstancias tienen que darse para que en una integración económica como la que vamos a hacer, que era la primera, era un mercado común, donde iban a circular libremente factores, mercancías, servicios, empresas y capitales? Entonces, si queremos poner en común estos factores y esta circulación, ¿qué condiciones tienen que darse para que esto no afecte a los derechos laborales? La pregunta era esa y luego, ¿hemos de armonizar? ¿Tenemos que poner también reglas comunes en materia laboral? El informe dijo dos cosas. Primero, no haría falta tener reglas comunes en materia laboral entre varios países cuando se liberaliza el comercio si se da una condición, que ninguno de los países en el área de libre comercio creada rebaje sus estándares laborales. Al revés, que los mantengan en continuo crecimiento. De esta manera se evitará un proceso negativo, que es lo que se ha venido dando en todas las integraciones económicas, que tiene dos patas. Una es el dumping social y otra es el race to the bottom o la carrera hacia la baja. Y los voy a explicar los dos. Cuando tú no pones en común las normas laborales, ni siquiera unos mínimos, o pones en común unos mínimos muy bajos y dejas que los factores circulen, vas a producir dos cosas. La primera, el dumping social. ¿El dumping social qué es? Pues que las empresas, instintivamente, buscan irse a colocar su producción, es decir, cogen su empresa y se instalan en el país que menos derechos laborales reconozca, o se van a ofertar servicios al país que menos derechos laborales reconozca, o al revés. Si son una empresa, imaginaos, voy a poner el ejemplo de las dos cosas. Una empresa española, ¿de acuerdo?, que busca
instalarse en Pakistán. ¿Qué busca la empresa? Evidentemente, una regulación laboral poco protectora. Esto es un ejemplo básico de dumping social. ¿Okay? Se va a Pakistán, ahí no hay área de libre comercio, pero le da otras ventajas. Entonces, sobre todo, una mano de obra muy barata. Es un ejemplo de dumping social. Pero hay otra posibilidad, que es, por ejemplo, una empresa portuguesa, esto pasaba mucho en los 80, de construcción, que envía trabajadores, desplaza trabajadores a Alemania para construir casas en Alemania. ¿Qué busca la empresa portuguesa cuando desplaza sus servicios a Alemania, que tiene estándares más altos? Busca mantener su nivel de retribución o de regulación laboral de origen en Alemania para así ser más competitiva que las empresas alemanas. Toda esta movilidad, todas estas triquiñuelas que las empresas utilizan para aumentar su tasa de ganancia, utilizando o bien los estándares más bajos del vecino o bien sus propios estándares más bajos, yéndose a producir a un país con estándares más altos, pero manteniendo el país de origen, todo esto se provoca por las distintas experiencias de integración económica. En la Unión Europea ha pasado, en la NAFTA ha pasado y en otros lugares ha pasado cuando los Estados que las conforman no se comprometen a mantener los estándares o a elevarlos. ¿Qué ha pasado en la Unión Europea? Y me voy a referir a la Unión Europea primero porque es importantísimo que sepamos que es evidente que el TTIP es muy grave, pero que esto no es extraño lo que está pasando en la Unión Europea ya. El TTIP es más grave porque en la Unión Europea, por lo menos entre los países en los que se hace una integración económica, teníamos una serie de valores sociales compartidos, éramos, al menos en el origen, estados sociales con unos estándares laborales más o menos altos y, por tanto, el dumping social ha tardado un poco en producirse. El TTIP, ya lo veremos, lo que hace es unir dos tradiciones que, en cuanto a derechos sociales, son antitéticas en estos momentos. El TTIP nos pone en contacto con lo que está siendo el paradigma de la negación de derechos sindicales, de negociación colectiva y del derecho al trabajo digno, que es Estados Unidos. La cosa es más grave, pero no es una técnica que sea ajena a la integración europea, que básicamente se ha basado en aprovechar las diferencias entre los Estados miembros para permitir que el capital financiero primero y luego el capital, que el capital industrial primero y luego el capital financiero aumenten su tasa de ganancia. Entonces, por eso voy a coger el ejemplo de la Unión Europea, voy a intentar explicar cómo, a lo largo de la construcción de la Unión Europea, las dos técnicas, dumping social y la carrera a la baja, que ahora contaré, se han estado utilizando por las empresas y los Estados han estado jugando a ver quién podía competir más con el otro bajando la regulación laboral, para explicar que esto es lo que va a pasar en el TTIP. El TTIP, y este es el último previo que realizo antes de entrar en el tema de la Unión Europea, el TTIP no contiene ninguna previsión laboral más que, luego lo comentaré, alguna referencia a los valores compartidos comunes en cuanto a materia social, que no compartimos ninguno con Estados Unidos. Pero bueno. Entonces, cuando a mí me hacen la pregunta de ¿cuáles son las repercusiones laborales del TTIP? Sobre el papel, estudiando el papel, estudiando los datos que tenemos del TTIP, evidentemente no hay ninguna previsión en materia laboral. Cogiendo las previsiones de la Unión Europea de lo que va a pasar con el TTIP, te das cuenta pues, que parten de análisis económicos falseados y tergiversados, porque parece que el TTIP va a producir aquí la creación de miles de empleos, cosa que es absolutamente falsa en comparado con la historia de otros procesos económicos. Por lo tanto, la única manera de enfrentar la pregunta de ¿qué pasará con los derechos laborales si se aprueba el TTIP? Es yendo a la experiencia de la Unión Europea, yendo a la experiencia de la NAFTA y diciendo, mira, ha pasado esto en mejores condiciones, con lo cual lo que va a venir del TTIP seguro que es mucho peor. Entonces, la Unión Europea. En la Unión Europea, la puesta en marcha de las libertades de circulación, que es lo que se pone en marcha en una zona de libre comercio, es decir, los capitales, sobre todo las empresas, van de un sitio a otro, las empresas trasladan servicios de un sitio a otro, ha provocado un continuo dumping social, como hemos dicho antes. Habéis oído hablar, yo creo que hablamos bastante, sobre todo ATAC hizo también campaña con en los casos Laval y Viking. Os pongo un ejemplo para que entendáis de qué estamos hablando. Una empresa naviera asentada en Finlandia, una empresa naviera asentada en un Estado miembro de la Unión Europea decide abanderar su buque en otro Estado donde las relaciones laborales se rigen por normas más laxas. Los sindicatos montan una huelga y la empresa dice ante el Tribunal de Justicia, estoy resumiendo mucho, que esa huelga es contraria a su libertad para
desplazar su establecimiento donde le dé la gana. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba diciendo que la empresa tiene razón, que una huelga puede, si impide la movilidad empresarial, aunque la está impidiendo para defender los derechos de los trabajadores, esa huelga puede ser ilegal a la luz del derecho europeo. Esto pasó en el 2007 y desde entonces en la Unión Europea ha habido mucho más de fondo con el tema del dumping social y con la necesidad de que el derecho europeo no esté actuando en contra de los derechos sindicales y sociales. Entonces, esto ya está pasando en la Unión Europea. Este es el ejemplo de dumping social permitido. Pero además lo que está pasando en la Unión Europea desde básicamente su integración es que los Estados miembros, y sobre todo en fases de crisis económica, acaban compitiendo entre sí a ver quién rebaja más su legislación para atraer empresas y para así mejorar su balance comercial. No es extraño que la reforma de 2012, que viene inspirada largamente por documentos de la Unión Europea, se basara en promover la competitividad de las empresas españolas mediante la bajada de salarios. Leer la reforma de 2012 y leer los documentos de la Unión Europea que impulsaban a España hacia la reforma de 2012 es baja salarios para ser más competitiva. ¿Dónde? Dentro de la propia Unión Europea, no con China, dentro de la propia Unión Europea. ¿Okay? Para que las empresas de la Unión Europea, como hay libre circulación, vengan a producir aquí. Bien, entonces, tenemos los dos efectos que se pueden producir. A, que las empresas salten de un estado a otro donde es más barato, o B, que los estados utilicen los estándares laborales para rebajarlos, para que las empresas, como son libres de circular, puedan ir de uno a otro según les convenga por las leyes y los derechos laborales. Bien, teniendo claro que esto ha pasado en la Unión Europea, vamos a rápidamente echar un vistazo a lo que pasó en la NAFTA, en la integración norteamericana. La NAFTA también afirmaba, cuando se firmó, que se iba a crear una zona de libre comercio que iba a permitir una expansión económica de los tres miembros, de México, de Canadá y de Estados Unidos, y que además iba a crear empleo. Lo cierto es que el balance de los primeros 12 años de integración norteamericana ha dado como resultado una pérdida neta de 1 millón de puestos de trabajo, más todas las otras externalidades negativas respecto de la agricultura, respecto de los derechos laborales, etcétera, etcétera. No lo he comentado, pero supongo que todos tenéis en la cabeza cuáles son los datos de desempleo en la Unión Europea, sobre todo en los estados del sur, y cuáles son los datos ya no del desempleo, sino de la precarización y de la rebaja de estándares laborales en la Unión Europea. Bien, con estas dos integraciones en la cabeza, la más elaborada del mundo, la Unión Europea, y otra que integra a Estados Unidos, podemos hacernos una composición de lugar de lo que puede pasar con el TTIP. El TTIP tiene 3 objetivos, que los ha señalado antes mi compañero. Primero, permitir el acceso al mercado, crear un gran mercado transatlántico. Y en ese acceso al mercado, para permitir ese acceso al mercado, lo que tiene que hacer es quitar las barreras arancelarias, ya lo hemos dicho, pero también todas las medidas de efecto equivalente. Y ahora veremos qué tiene que ver esto con los derechos laborales. Primer objetivo. Segundo objetivo, armonizar la regulación. Esto es muy peligroso. O sea, armonizar la regulación, que le llaman la reglamentación. Cuando uno lee que vamos a armonizar la reglamentación, pues la verdad es que te ponen los pelos de punta, porque armonizar la reglamentación quiere decir, en un lenguaje jurídico adecuado, que la legislación laboral que se da entre los Estados miembros de la Unión Europea y la que se da en Estados Unidos tienen que llegar a puntos comunes. Llegar a puntos comunes quiere decir ir a por el mínimo común denominador. Es decir, buscar los mínimos comunes y a partir de ahí legislar. Fijaos que el lenguaje es perverso. No hablan de legislación, sino de regulación. De no, oiga, no. Algo que regula un derecho es una ley, ¿vale? Y si lo afinas es un decreto. Pero es algo que deriva del poder público. Es algo que deriva del Parlamento, últimamente del Gobierno, pero debería de ser del Parlamento porque democráticamente nos hemos dotado de esas leyes. Pues en el TTIP ya no se habla de buscar puntos comunes entre los parlamentos, en el Parlamento Europeo y en el Congreso de Estados Unidos para ver qué tipo de normativa no. Lo que se dice es, vamos a regular alguien X, de hecho se crea un consejo regulador, los mínimos comunes para que esos mínimos comunes se conviertan en estándar. Claro, aquí se te plantea un problema. ¿Cuáles son los mínimos comunes que tenemos con Estados Unidos en materia de derechos sindicales?
Pues en materia de derechos sindicales con Estados Unidos tenemos tan pocos como que Estados Unidos no ha ratificado ningún convenio de la OIT en materia de derecho sindical. Y nosotros los hemos ratificado todos, la Unión Europea. Estados Unidos, en concreto, ha ratificado de todos los convenios de la OIT, 14. De los fundamentales, que son 8, ha ratificado 2. De los de gobernanza, que son prioritarios, que son 4, ha ratificado 1. Y de los técnicos, 11 sobre 177. Cuando la Unión Europea, la mayoría de los países de la Unión Europea los han ratificado. Desde luego, los 8 prioritarios y los 4 de gobernanza, casi seguro, todos. Nosotros, desde luego, sí. Bien, entonces, si por un lado eliminamos las barreras arancelarias y las medidas de efecto equivalente, eso quiere decir que si hay normativas más protectoras en un sitio que en otro y esto dificulta el traslado, pero normativas, por ejemplo, esto ha pasado en la Unión Europea, como la prohibición de trabajo en domingo o como una normativa de la seguridad social que sea más protectora en un sitio o en otro, o como una normativa de protección de riesgos laborales que sea más protectora en un sitio o en otro. ¿Esto dificulta el comercio? Y la empresa dice sí, porque cuando yo me traslado a un sitio de un estado a otro y me quiero instalar, que hay una normativa que me pone más requisitos en el nuevo estado que en el mío, esto me dificulta el comercio. Por ahí empiezan las vías de agua. Dice, bueno, pues como pasa esto, vamos a ver si encontramos normas comunes en materia laboral. ¿Hacia dónde? Hacia el mínimo. Entonces, vamos a ir buscando los valores compartidos con Estados Unidos en materia laboral, que tiene una legislación y una práctica jurisprudencial incluso absolutamente antisindical. Vale. Pero si no estamos contentos con esto, vamos a la tercera pata, que es lo que comentaba al final Alberto, que son el tema de los tribunales de arbitraje. Primero, desregulo. Luego, re-regulo como yo quiero, es decir, bajo estándares laborales. Y además firmo acuerdos entre Estados afirmando que cuando tengamos una disputa no vamos a acudir a los tribunales ordinarios, que son los que a mí me defienden mis derechos, sino que vamos a acudir a un árbitro que está mucho mejor, un tercero independiente, que nos va a decir cómo se soluciona la disputa. A Argentina le dijeron que las disputas que le plantearon diferentes empresas hace unos años por materia, justo en este ámbito, ¿no? Empresas que le planteaban a Argentina disputas por regulaciones internas que había aprobado porque le fastidiaban el comercio, no sé si llegaron a los 350 millones de dólares de multa. Y ya nos ha comentado el compañero que ya hay empresas que están utilizando estos tribunales de arbitraje para decirle a un Estado: oiga, usted ha aprobado una reglamentación que protege mucho el salario de los trabajadores, y esto está pasando en Egipto. Y es que a mí, que usted determine el salario mínimo interprofesional 100 euros más alto, 100 lo que sea más alto, pues me genera una pérdida, porque claro, a mí ya no me es rentable instalarme en este Estado. En sentido común, ¿no? Si hablamos de sentido común, diría, pues oiga, váyase, porque como es mi Estado y es mi Parlamento y es la gente que me ha votado, pues yo legislo lo que democráticamente quiero legislar. Ya, pero es que usted tiene un acuerdo de comercio bilateral conmigo donde aprobamos esto, esto y esto, y resulta que usted ha roto el acuerdo, entonces ¿quién va a determinar cuál es la multa que le vamos a imponer a usted, Estado soberano, por romper un acuerdo conmigo? Es un tribunal de arbitraje estupendo que, curiosamente, da la razón a las empresas de manera mayoritaria. Bien, esta es la terrible situación. Además, hay una cosa que se da mucho en Bruselas y que también está ya pasando, que es el efecto lobby. Bruselas es un nido de lobbies, de empresas multinacionales que envían allí a unas personas que van persiguiendo a los eurodiputados y, por supuesto, a los miembros de la Comisión, a ver si consiguen que legislen en favor de un interés u otro. Cuando se abre la veda lo de la nueva reglamentación, imaginaos los lobbies de las empresas interesadas de, mira, no, la protección de riesgos laborales en la industria de tal, mejor que utilicen este traje que el otro. Es que este traje lo fabrico yo. La reglamentación para la producción de tal, mejor que el salario se quede en esto, o que la seguridad social no prevea esto, o que rebajemos las pensiones públicas porque es que tengo un fondo privado de pensiones que es que también lo tengo yo. Todo esto está pasando ya en la Unión Europea. No es que el TTIP sea extraño. El problema del TTIP es que al unirnos con Estados Unidos, como he empezado diciendo, nos confronta a un Estado
perverso y paradigmático del neoliberalismo atroz que va a acelerar la deriva neoliberal que ya tiene per se la Unión Europea. Concluyo para que podamos debatir. Hay otros estudios que están desmintiendo los posibles beneficios que establece la Unión Europea y que están diciendo que la pérdida de empleos va a ser neta, de más de 600.000 empleos en los primeros años de vigencia del TTIP, que los estándares laborales van a caer, que se va a producir dumping social, que se va a producir esta carrera a la baja. Esto se puede parar de manera difícil, pero lo estamos haciendo frente a la Unión Europea, apelando a la OIT, apelando al PIDES, al Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas. Hay resquicios jurídicos que tenemos que seguir apelando los juristas y, sobre todo, hay una cuestión fundamental que es la que nos tiene que hacer salir a la calle, que es la cuestión de la democracia. Esto es un atentado básico a la democracia. Como la Unión Europea lo está haciendo, con todas las medidas de austeridad que nos están imponiendo unos señores que no sabemos quiénes son, pues el TTIP es corregido y aumentado, porque ni siquiera intentará el disimulo y el teatro de la pseudodemocracia de la Unión Europea. Aquí directamente van a ser estos hombres, ya no de negro, sino de cualquier otro color que nunca lo sabremos, decidiendo sobre nuestros derechos laborales, sobre nuestros servicios públicos y sobre nuestra vida. Gracias.